caminos está la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. De Nazaret a Belén hay una senda, por ella van los que creen en las promesas. Saludos, amigos y amigas. Llegamos ya a la cuarta semana de este tiempo especial, donde tenemos como referencia la palabra de Dios. Tenemos algunos personajes relevantes: Juan el Bautista, María de Nazaret, el profeta Isaías, José. Tenemos signos, el color morado, otros la corona de Adviento, los diferentes momentos de compartir, los aguinaldos, la posada, la novena al nacimiento del niño Dios, los angelitos, todo elemento que nos llevan a alegrarnos, como nos decía la semana pasada, por este regalo de Navidad, por este milagro de Navidad. Y hoy la Iglesia nos presenta unas hermosas lecturas, como siempre, y está también como referencia importante María, esa mujer de esperanza, esa mujer de la Navidad. El misterio de lo pequeño nos dirá hoy Miqueas. Y esta lectura de hoy que quieren magnificar todo esto que está llegando como lo más concreto de la Navidad. El profeta Miqueas, contemporáneo del gran profeta Isaías, con palabras menos brillantes que ese gran maestro, pero con una intuición no menos radical, presenta los tiempos salvíficos desde la humildad de Belén, donde había nacido David. Por lo mismo, el Mesías debe venir de otra manera al como se esperaba. Su experiencia de la invasión asiria y su escándalo de cómo siente y vive Jerusalén, la capital, le inspira un mensaje que ha sido adaptado como oráculo mesiánico sobre Belén, el pueblo donde nació el rey David. Como sucede en muchos oráculos proféticos, no hay nitidez entre el presente inmediato y el futuro. Si miramos el texto en profundidad, podríamos inferir algunos aspectos interesantes y teológicos. De nuevo, rey se destaca sus orígenes humildes, como humildes fueron los orígenes de David, significado en la aldea de Belén. Su continuidad con la dinastía davídica, que gobierna al pueblo desde tiempo inmemorial. Será el final del tiempo actual de abandono y dispersión. El pueblo entero, incluso el reino del norte destruido, será nuevamente reunido en él. Se manifestará la obra de Dios que a través de este rey velará por su pueblo. El objetivo es que el pueblo pueda vivir en paz, liberado de las angustias que ahora sufre. Por eso este rey tiene como nombre la misma paz. Este oráculo del profeta Miqueas sobre Belén de Efrata es asumido en la tradición cristiana por el uso que se hace de él claramente Mateo, en el capítulo 2, versos 5 y 6.
Y Juan, en el capítulo 7, verso 42, con una pregunta con la que se quiere parafrasear una tradición judía. Se consigna la villa de Belén de Judá como lugar de nacimiento del Mesías esperado. Pero la verdad es que Jesús nunca dio a entender que hubiera nacido en Belén de Judá, y más bien parece nacido en Nazaret. Por eso habría que pensar que fuera de este texto, que la tradición cristiana valora en profundidad, que el judaísmo oficial pensaba más en Jerusalén como ciudad de David, que le pertenecía por conquista. Luego los cristianos, al aceptar a Jesús como Mesías, después de la resurrección, vieron lógico que naciera en Belén, pero asimismo quisieron ver en el cumplimiento de este oráculo el sentido de lo pequeño y de lo insignificante frente al poder de la capital, donde se decidió la muerte de Jesús, porque ese es sin duda el sentido que también tiene el texto del profeta Miqueas. Una segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versos 5 al 10. Una vida personal para unirnos a Dios. Aquí aparece otro lenguaje distinto para hablar también de la encarnación y de la disponibilidad del Hijo Eterno de Dios para ser uno de nosotros, para acompañarnos en el ser hombre. Su vida es una ofrenda, no el sacrificio y holocausto que nos tiene sentido, sino se entrega a nosotros. El texto está construido con el apoyo y el Salmo 40. El autor de la carta rechaza los sacrificios, 4 géneros de sacrificio, para mostrar su inoperancia. En realidad, todos los sacrificios de animales y ofrendas de cualquier tipo, y presenta la vida de Cristo, el sumo sacerdote, como verdadero sacrificio, porque es personal. El autor considera que es un oráculo de la venida y de la presencia de Cristo. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. La encarnación viene a sustituir los sacrificios antiguos, porque alguien ha venido de parte de Dios para personificar humildemente la voluntad de Dios. El culto ritual frente a la encarnación es lo que el autor infiere de todo este contexto del Salmo 40. De esa manera, ya desde su venida, desde su encarnación, desde su nacimiento, se muestra el misterio de la ofrenda que va a la par con la conciencia más radical. Por eso, en virtud de esta voluntad de Dios, la historia humana y religiosa no se resuelve con la inoperancia de ofrendas sin alma y sin corazón. Dios tenía un proyecto de estar con nosotros para siempre, de una vez por todas. El cuerpo en este caso es la persona, su historia, desde el primer momento hasta el final. Y el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, verso 39 al 45, María, confianza absoluta en Dios. El Evangelio de Lucas relata la visita de María a Isabel, una escena maravillosa. La que es grande quiere compartir con la madre del Bautista el gozo y la alegría de lo que Dios hace por su pueblo. Vemos a María que no se queda en la fama de la anunciación de Nazaret y viene a la montaña de Judea. Es como una visita divina, como si Dios saliera de su templo humano, ya que podría llevar ya en su entraña al que es grande, Hijo del Altísimo, y también Mesías, porque recibirá el trono de David. Muchos títulos, sin duda. Es verdad que
Discuten los especialistas si el relato permite hacer estas afirmaciones. Podría ser que todavía María no estuviera embarazada y va a la ciudad desconocida de Judea para experimentar el signo que ella le ha dado de la anunciación de su pariente en su ancianidad. Por eso es más extraño que María vaya a visitar a Isabel y que no sea al revés. La escena no puede quedar solamente en una visita histórica a una ciudad de Judá. Sin embargo, esa visita a su parienta Isabel se convierte en un elogio a María, la que ha creído. Gabriel no había hecho elogio alguno a la palabra de María en la Anunciación. He aquí la esclava del Señor, sino que se retira sin más en silencio. Entonces esta escena de la visitación arranca el elogio para la creyente por parte de Isabel e incluso por parte del niño que ella lleva, Juan el Bautista. Vemos a María ensalzada por su fe, porque ha creído el misterio escondido de Dios, porque está dispuesta a prestar su vida entera para que los hombres no se pierdan, porque puede traer en su seno a aquel que salvará a los hombres de sus pecados. Este acontecimiento histórico y teológico es tan extraordinario para María como para nosotros, y tan necesario para unos y para otros. Con la misma esperanza que ponemos en nuestras fuerzas, eso es lo que se nos pide, que esa esperanza humana la depositemos en Jesús. Pero es verdad que leído en profundidad, este relato tiene como centro a María, aunque sea por lo que Dios ha hecho en ella. Dios puede hacer muchas cosas, pero los hombres pueden pasar de esas acciones y presencia de Dios. El relato, sin embargo, quiere mostrarnos el ejemplo de esta muchacha que con todo lo que se le ha pedido pone su confianza en Dios. Por el término que usa Lucas en boca de Isabel, la que ha creído, significa precisamente eso, una confianza absoluta en Dios. Si no es así, la salvación de Dios puede pasar a nuestro lado sin darnos cuenta de ello. María y Dios, o Dios en María, son la esencia de este relato. No es que carezca de su dimensión cristológica, pero todavía no es el momento para Lucas de conceder el protagonismo necesario a su Hijo Jesús. Asimismo, el salto en el vientre de Juan también es primeramente por la confianza de María en Dios. Eso es lo que la hace, pues, la hija de Sión del profeta Sofonías. Porque hoy también hay una hija de Sión, una presencia de Dios en nuestro mundo. Es la comunión de los servidores, de las personas audaces, de los profetas sin nombre, de los que hacen la paz y de los que sufren por la justicia. Una hija o comunidad que supera los límites de cualquier iglesia determinada y configurada como perfecta. Son como la prolongación de María de Nazaret ante la necesidad que Dios tiene de los hombres para estar cercano a cada uno de nosotros. De ahí que en el cuarto domingo de Adviento, la liturgia expone el misterio de Dios a nuestra devoción. Y debemos aprender no a soportar el misterio, sino a amarlo, porque ese misterio divino es la encarnación. Ello significa que la vida se realiza en conexiones mayores de las que el hombre puede disponer y comprender.
La vida tiene cosas más profundas para las que el hombre puede gobernarlas, comprenderlas o producirlas a su antojo. Y es que todo lo que nosotros creemos que es lo último, en realidad es lo penúltimo. Así nos sucede casi siempre. Y por eso es tan necesaria la fe. De ahí que, con toda razón, este domingo proponemos como clave de vivencia de la fe en la encarnación, en que Dios siempre está a nuestro lado, en que debe existir un mundo mejor que este. Y esa fe se nos propone en María de Nazaret, para que advirtamos que el ser humano quiere ser como un Dios, se perderá. Pero quien acepte a Dios verdadero, vivirá con Él para siempre. En el cuarto domingo de Adviento es la puerta a la Navidad. Y esa puerta la abre la figura estelar del Adviento, María. Ella se entrega al misterio de Dios para que ese misterio sea humano, accesible, sin dejar de ser divino y de ser misterio. Y por eso María es el símbolo de una alegría recóndita. En la anunciación, acontecimiento que el Evangelio de hoy presupone, encontramos la hora estelar de la historia de la humanidad. Pero es una hora estelar que acontece en el misterio silencioso de Nazaret, la ciudad que nunca había aparecido en toda la historia de Israel. Es en ese momento cuando se conoce por primera vez que existe esta ciudad, y allí hay una mujer llamada María, donde se llega a Dios de puntillas para encarnarse, para hacerse hombre como nosotros, para ser no solamente el Hijo eterno del Padre, sino el Hijo de María y hermanos de todos nosotros. Que María de Nazaret, esa que sueña camino, esa que está a la espera, esa que recibe y que guarda muchas cosas en su corazón, nos ayude a cada uno de nosotros a hacer nuestro propio camino, pero camino de conversión, camino de aceptación y camino de identificación con el Mesías. Feliz Navidad para todos. La Virgen sueña caminos, está a la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. De Nazaret a Belén hay una